Bueno, permítame iniciar haciendo una pregunta. No sé si algún momento usted se ha examinado y tal vez ha respondido, ¿cuán obediente es usted? ¿Qué tan obediente es usted? Usted como esposo, como esposa, como hombre, como mujer, como joven, ¿qué tan obediente es? ¿Es conocido usted como una persona que obedece en todo? ¿Sí o no? A veces sí, a veces no. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Bueno, las respuestas pueden ser muchas, variadas, ¿no es cierto? La más común es porque a veces no reconocemos a la autoridad que nos está pidiendo algo. Entonces no reconocemos, no nos cae bien, no tenemos empatía con la persona que nos está pidiendo algo y de pronto nos complica mucho obedecer, ¿verdad? Si no nos cuesta mucho trabajo, tal vez obedecemos. Pero si tiene que ver con dejar nuestra comodidad, si tiene que ver con hacer un esfuerzo grande, tal vez ya pensamos mucho en obedecer. Digo, las razones pueden ser muchas, ¿no es cierto? Ahora, claro que hay momentos en que sí obedecemos gratamente, y es precisamente, digo, con aquellas personas que tenemos mucha afinidad, ¿no es cierto? Nos es fácil obedecer a alguien a quien queremos, a quien amamos, a quien respetamos. Es fácil. O bueno, la mayoría de veces es fácil. Pero como usted ve, cuesta mucho trabajo realmente obedecer, ¿verdad? No creo, digo, que somos tan obedientes como quisiéramos. Entonces, yo les quiero proponer un examen, una pregunta que nos lleva a examinarnos. ¿Es nuestra obediencia un valor o una simple postura que la asumimos de acuerdo a las circunstancias? ¿Es nuestra obediencia un valor o una apreciación o una actitud que tomamos de acuerdo a las circunstancias que vivimos? ¿Qué es en realidad la obediencia para usted? Y esta es la pregunta que quiero transmitirle a usted esta mañana para juntos, a través de la palabra, reflexionar con el firme propósito, digo, de poder obedecer, de cambiar lo que necesitemos cambiar, de mejorar, lo que tal vez lo hacemos bien. En definitiva, ¿es nuestra obediencia, y ahí me incluyo, es nuestra obediencia un valor? Continuando con el estudio del libro de Primera de Samuel, quiero pedirle por favor que usted vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 13, y vamos a encontrar aquí en la palabra un ejemplo de obediencia. Y vamos a mirar a través de este personaje, que este pasaje lo vamos a leer, lo que debemos aprender y lo que debemos desaprender también. Es decir, vamos a tomar lo mejor de esto, no con el asunto de juzgar, ni mucho menos. No vamos a juzgar absolutamente, lo que vamos a reflexionar es en la actitud y en la respuesta que dio este hombre a un mandato de Dios. Muy bien, ¿está conmigo 1 Samuel capítulo 13? Bueno, vamos a leerlo, vamos a tener en nuestro corazón, vamos a leerlo despacio, tratando de asimilar lo que más podamos. Son 15 versículos, un poco largo, pero trate de mantener lo mejor que pueda. ¿Está conmigo? Leamos juntos. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a los oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo, que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea.
Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Migmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Migmas, pensé: los filisteos ya están por atacar en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue a Gilgal, hacia Gibea de Benjamín. ¿De quién está hablando este pasaje? ¿Cuáles son los personajes principales de este pasaje que acabamos de leer? Saúl y Samuel. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. Samuel hemos estado estudiando a través de este libro de 1 Samuel desde cuando nació, ¿se acuerda? ¿Recuerda el nombre de Samuel? ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? ¿Y el papá? Todos recuerdan a la mamá, menos al papá. La mamá se llamaba Ana y el papá Elcana, ¿no? Entonces, mire, hemos aprendido desde cuando Ana oró por su hijo, ella era estéril, Dios hace un milagro, nace Samuel. ¿Qué hace la mujer? Le entrega a Dios, desde muy pequeñito lo llevó al templo y desde ahí creció. Y mire, ahora está siendo juez, es un profeta destacado, de los mejores jueces de la historia de Israel, Samuel. Saúl ha sido levantado como rey, el primer rey de Israel, a pedido del pueblo. Ellos dijeron: no queremos que seas tú, Dios, nuestro rey. Imagínense, danos hombres para que ellos nos dirijan, nos guíen. Así que Dios los hizo caso y dio y levantó al primer rey de Israel, en este caso Saúl. Todo un hombre, si usted lee los capítulos y si recuerda los capítulos anteriores, Samuel tenía toda una prestancia física, desde lejos se miraba que era un rey, por su estatura física, por su parecido, por su presencia. Un hombre realmente llamado a ser rey, pero exteriormente. Acabamos de leer una actitud de Saúl, que me dice mucho de su carácter. Un carácter, ya lo vamos a ver. Yo diría tal vez un carácter débil. Y como digo, no estoy juzgando y no voy a juzgar nada de eso. Solo estoy examinando un poco su actitud para traerlo a nosotros, traerlo a nuestras vidas y procurar con la ayuda de Dios no hacer lo mismo que Saúl hizo en cuanto a lo negativo y en cuanto a la desobediencia.
Entonces, quisiera que empecemos por el principio. Y el principio es esto. La obediencia es del valor práctico más elevado de muchos otros. Estoy hablando entonces de cómo hacer nuestra obediencia un valor. Y yo estoy seguro que usted se estará preguntando, ¿y qué es un valor? ¿Qué significa eso de ser un valor? Bueno, aquí está la definición. Valor o los valores son las normas, los principios que guían nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. No solamente de cada uno de nosotros, sino de toda una sociedad, de toda una iglesia, de toda una ciudad, de todo un país. Algunos de los valores más destacados son la responsabilidad, la justicia, la obediencia, la paz, entre otros. Así que quisiera que tome en cuenta esta definición para su vida. Un valor es una norma, es un principio que rige o que guía la forma en cómo yo soy, lo que digo, lo que pienso, lo que hago. Eso es realmente muy importante para nosotros. Quisiera que lo tenga presente esta definición. Entonces, cuando nosotros vamos a obedecer, la intención nuestra es que esta obediencia debería ser un valor, no una simple apreciación, no una simple postura que yo asumo frente a las circunstancias y decido si obedezco o no obedezco. No, esto es un valor, un principio, una norma. ¿Sí? Ahora, cuando necesitamos obedecer algo es porque alguien nos ha instruido, nos ha pedido algo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las instrucciones de Dios primero para Saúl y luego las instrucciones de Dios para cada uno de nosotros, porque igual que Saúl fue instruido de parte de Dios en obediencia a algo, también nosotros somos instruidos a través de su palabra a obedecer. La primera instrucción, o las instrucciones más bien que le dio Dios a través de Samuel a Saúl, están en el capítulo 10, regrese un poquito, capítulo 10, unas hojas antes, por favor, al capítulo 10, versículos 7 y 8. Entre muchas otras cosas, en el encuentro que tiene Samuel con Saúl la primera vez y es ungido Saúl como rey, mire lo que le dice Samuel de parte de Dios. Versículo 7. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios está contigo. Mire esto, yo creo que sería bueno subrayar esto, porque Dios estará contigo. ¿Cuándo estará Dios contigo? Le dice Samuel a Saúl, cuando esperes todas estas señales, cuando todo esto a tu alcance, tú vas a ser bendecido por Dios, en otras palabras. Versículo 8. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes de esperarme, ¿cuántos días? 7 días, tenga mucho en cuenta eso. Entonces, ¿cuál fue la instrucción? Espérate, 7 días, yo llego y te indico lo que tienes que hacer. Es difícil de entender esa instrucción. No, es muy claro, ¿verdad? Dice, espérame, le dice el sacerdote. Yo voy a llegar y vamos a celebrar holocaustos. ¿Quién podía ofrecer holocaustos según el mandamiento de Dios? Solo Samuel, el sacerdote, el levita. Ese fue un mandamiento de Dios. Esa fue la instrucción, mire, para Saúl. Eso es lo que tenía que hacer, esperar a que lleguen las instrucciones de parte de Samuel, esperar 7 días y luego, con las instrucciones que pueda recibir, empezar a hacer su reinado. Bueno, ya había reinado hasta ese entonces 2 años, pero este es el momento en donde se cumple esta situación del pedido, sobre todo de Josué. Ahora, de la misma forma como Dios instruye o pide algo a Saúl, también a nosotros el Señor nos pide. Juan 14, 15, si usted me ayuda en su Biblia, usted va a encontrar que dice, ustedes, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Igual, una instrucción totalmente clara. ¿Qué dice el Señor para que usted y yo podamos demostrar el amor a Dios?
¿qué es lo que necesitamos hacer? Obedecer sus mandamientos. Esa es una instrucción clara. Esa es una instrucción difícil de entender. ¿Le trae confusión? No, ¿verdad? Es muy clarito. Si me amas, obedece mis mandamientos. Otra instrucción, Romanos 12:1. Pablo habla a la iglesia de Roma y les pide esto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Es difícil de entender esta segunda instrucción? No. ¿Qué dice? Debemos entregar nuestro cuerpo, nuestra vida misma, como un sacrificio agradable al Señor. Una adoración espiritual. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, nos habla a través de esto que nuestra obediencia es nuestro sacrificio vivo de acción y gracias a Dios por todo lo que Él hace. Y veamos uno más. Proverbios 1:33. Proverbios 1:33 habla de una instrucción que trae una promesa. Mire lo que dice. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Hermano, hermana, ¿quiere vivir tranquilo? ¿Quiere vivir sin temor? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obedece. Ahí están las instrucciones para nuestra vida. Ahí está la instrucción para Saúl. Muy claras, muy concisas. No miramos ninguna confusión en ellas, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de la relación tan íntima y perfecta que el Señor Jesucristo tuvo siempre con su Padre, con nuestro Dios? La obediencia. ¿Pero qué tipo de obediencia? Una obediencia radical, absoluta e incondicional. Ese fue el éxito. Esa fue la clave de todo lo que el Señor Jesucristo logró. La obediencia. Ahí están las instrucciones para nuestra vida, queridos hermanos. ¿Qué es lo que espera del Señor? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Simplemente que obedezcamos. Porque al final, si es posible entenderlo, necesitamos obedecerlo. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl frente a esto? ¿Y cuál es nuestra respuesta frente a esto? Esta es la segunda parte entonces de lo que vamos a mirar de este pasaje. Primera de Samuel 13, volvamos a Primera de Samuel 13, por favor. Ahora leamos el versículo 9 y 10. Quiero poner en contexto antes de leer esto. ¿Qué es lo que está pasando? Un poco para repasar lo que usted ya leyó. Jonatán, el hijo mayor de Saúl, va a una guarnición filistea, que serán los enemigos, el pueblo enemigo de Israel. Vence a esta guarnición de filisteos. ¿Qué es lo que provoca con eso? Que el pueblo, más bien dicho, que todo esta nación filistea, ¿no? Porque eran numerosos, se levantan en guerra contra Israel. Entonces, escuche esto. Usted leyó en el versículo 2, ¿cuántos soldados tenía Saúl? 3,000. ¿Cuántos eran los soldados filisteos? Lean el versículo 5. Numerosos como la arena a orillas del mar. ¿Qué significa eso? Muchísimos. Entonces, mire lo que está ocurriendo aquí. Saúl se da cuenta que el pueblo empieza a atemorizarse. Sus propios soldados empiezan a tener temor, porque imagínense, son apenas 30,000 contra un numeroso soldados, ¿no? Un ejército lleno de soldados, tantos como la arena a la orilla del mar. Esto me hace imaginar miles, cientos de miles tal vez, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurrió? Eso produjo temor. Tanto temor produjo entre los soldados que muchos se escondieron. Muchos buscaron
un lugar donde esconderse, una zanja, un hueco, hasta en los pozos, dice, se metieron, porque estaban llenos de temor, llenos de miedo. Claro, no era para menos, ¿no es cierto? Ahora, mire esta circunstancia. ¿Qué dice el versículo 8? Dice el versículo 8, allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. ¿Quién estaba esperando? Saúl. Entonces, mire, dos situaciones. Los soldados propios de Saúl empiezan a huir por temor, y Samuel había prometido que él llegaba en 7 días. Se habían cumplido 7 días y Samuel no llegaba. Y tenía esa posibilidad de que los filisteos pronto le empezaban a invadir. Así que tenía que actuar. Así que tenía que tomar una decisión. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento? ¿Qué haría usted en ese momento? Miren las circunstancias. Si no actuaba, si no hacía algo, el ejército de los filisteos los estaban acabando o empezaban a hacerlo. Samuel le prometió algo, pero hasta ese momento no cumplió. El ejército empezó a desbandarse, a huir, así que prácticamente Saúl estaba como solo. Así que tenía que actuar. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la respuesta que da Samuel? Ahora leamos versículo 9. Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. ¿Qué pasó? Tomó una decisión Saúl, ¿verdad? Pero lastimosamente, él actuó totalmente en desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Saúl no estaba autorizado a levantar un holocausto ni sacrificio. ¿De qué se trataba este holocausto? Mire, cuando el pueblo de Dios, dirigido por Dios, dirigido por el sacerdote, era llevado a la batalla, primero, antes de salir a la batalla, tenía que levantar un holocausto, es decir, orar a Dios, para pedir a Dios dirección, instrucción, guía, para pedir, por lo tanto, la victoria en la batalla. No salían y después oraban, como muchas veces a veces hacemos, ¿no? Tomo una decisión y después le digo al Señor, ayúdame. Esa es una dirección equivocada. El holocausto era antes de salir a la batalla. Pero ¿quién tenía que hacer ese holocausto? Solo y solamente el sacerdote. ¿Qué hace Saúl? Él asume su poder como rey y dice, yo voy a hacerlo. He estado esperando 7 días a Samuel no ha llegado, así que voy a hacerlo yo. Y él lo hace. Él ejerce un oficio de sacerdote cuando no lo tenía. Y ese es el momento en donde está incumpliendo un mandamiento de Dios. Porque el que debía hacer el sacrificio y holocausto debía ser Samuel, no Saúl. La primera desobediencia, entonces. Ahora, no queremos que juzguemos a Saúl, porque las circunstancias no eran fáciles. Solo imagínese, quiero que usted se imagine, todo un ejército le estaba empezando a invadir. Muchos de sus soldados estaban huyendo. Alguien que le dijo que iba a hacer algo no estaba haciendo hasta el momento, así que estaba solo. Tenía que actuar. Tenía que hacer algo. ¿Qué hace usted en esas circunstancias? Porque tal vez usted ha vivido esas circunstancias de vivir presionado, angustiado, en un momento tan difícil. ¿Qué es lo que hace? Necesariamente tenemos que actuar. Pero ese es el momento en que tenemos que actuar de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado. Quisiera que miremos qué es lo que hizo Saúl en esta situación. Ahora, usted se da cuenta, y esta es una palabra que nos dice mucho de toda esta circunstancia, ¿no? Saúl se toma una atribución que no le correspondía, hace el holocausto, y dice la palabra en el versículo 10, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar,
llegó el sacerdote. Usted se da cuenta que de pronto el holocausto, de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo Saúl, lo hizo rápidamente, seguramente, ¿no es cierto? Porque estaba angustiado, porque estaba presionado. Es decir, tal vez le tomó minutos, me imagino. No dice cuánto, pero si se esperaba unos minutos, si se esperaba tal vez unos segundos, dejaba que Samuel cumpla el propósito de Dios. ¿Qué le muestra eso? Que en medio de las circunstancias, que en medio de la presión, somos impacientes. No confiamos en Dios. No creemos en Dios. Creemos en nuestra propia seguridad y lo que nos viene a la mente. Y actuamos como usted va a leer, locamente, neciamente. Hay un momento entonces para reflexionar. Pero le invito a que podamos reflexionar un poco más en esto. Yo creo que Saúl actuó sin fe. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque ¿qué es lo que vio él? Él vio a un ejército que estaba huyendo. Él vio a un ejército que se le venía encima, que era numeroso. Él vio que el sacerdote le prometió algo, pero no cumplía. Él vio solo cosas negativas. Él vio solo problemas. Él vio solo preocupación. Él vio ansiedad. Él vio todo lo negativo. Nunca vio a Dios. Nunca se le ocurrió por su mente creerle a Dios, pensar en Dios. Nunca vio a Dios. ¿Dónde está su fe en esos momentos? ¿Dónde está la fe en esos momentos? ¿Dónde está? Yo sé que esta es una situación difícil. Quiero comentarle algo. En la familia ocurrió algo hace unas semanas atrás. De pronto, una cuñada mía salió de la casa sin decir a dónde iba. Salió en la mañana y hasta en la noche nadie sabía nada de ella. Nadie sabía nada. Los hijos empezaron a preocuparse y a llamarnos, decir, ¿no le vieron? ¿Está con ustedes? No, no está, no ha venido. Y todo el mundo empezó a preocuparse. Hasta el otro día no se sabía nada de ella. Entonces, claro, tendríamos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Empezamos a buscar, a llamar a las personas conocidas, no se sabía nada de ella. Pero muchos hermanos, muchos de los hermanos de la familia, me refiero, hermanos de ella, empezaron a buscar en la morgue, a llamar a los hospitales. Entonces digo, pero ¿por qué? ¿Acaso ya le están dando por muerta? Digo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? De pronto se enojó y después ya nos enteramos que en realidad ella salió enojada y no quería hablar con nadie. Apagó su celular y no quiso hablar con nadie hasta el otro día. Que ella mismo llama y dice, estoy aquí. Pero ya todo el mundo casi le dio por muerta, ¿se da cuenta? Claro, son las circunstancias de la vida, ¿no es cierto?, de ese momento. Son las circunstancias en estas situaciones tan difíciles en las que tal vez perdemos el control, perdemos la forma de actuar, pero sobre todo, hermanos, nos olvidamos de Dios porque miramos siempre las cosas negativas, porque pensamos siempre lo peor. Y digo, ¿dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde está la fe? Les dije a la familia. ¿Dónde está su fe? Eso es lo que nos pasa normalmente y yo creo que por eso digo, no juzgue apresuradamente a Saúl. Las circunstancias que estaba viviendo no eran fáciles, eran muy complicadas, tenía que actuar, pero escogió la peor decisión. ¿Qué debemos hacer en contra de eso, hermanos? Confiarle a Dios nuestras vidas y todas nuestras preocupaciones. Él nos ama con amor eterno. Cuando decidimos confiarle a Él nuestra vida, en realidad pensamos que Él nos guiará de la mejor manera posible. Siempre lo va a hacer. ¿Usted ha visto que en el último instante Dios hace algo? ¿Usted ha visto en su vida cómo Dios obra en el último momento casi a veces? ¿Ha experimentado eso? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo ha pasado eso, hermanos? Porque es que esta es una situación que nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Por eso
yo creo que es importante cultivar este valor de la obediencia. No es una apreciación tan solo de las cosas. En este momento angustiante, asfixiante si quiere, no atinamos a pensar, nos olvidamos de Dios y queremos hacer a nuestra manera. Lamentablemente, siempre en contra de lo que Dios dice. Confíele a Dios todas sus preocupaciones. ¿Qué más vimos o vemos en Saúl? Obviamente no tuvo paciencia, ¿no es cierto? Si hubiese esperado unos minutitos más, Samuel podía haber hecho el holocausto, pero no, él se adelantó. Era el 7º día, pero el día todavía no terminaba. ¿No es cierto? Se me ocurre, era en la tarde. Todavía no llegaba la noche y posiblemente, no dice, me imagino, que Samuel llegó en la tarde, en la noche, tal vez no, tal vez a las 12 de la noche. Ahí llegó Samuel. Pero llegó en el día que él dijo que llegaba. Pero Saúl se impacientó, se dejó llevar por la crisis, por la situación del momento, no tuvo paciencia. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que hizo que el holocausto realmente valiera menos, ¿no? Porque seguramente el holocausto que hizo, no lo hizo igual que el sacerdote, lo hizo rápidamente, lo hizo por salvarse, porque decía, bueno, tenemos que ir a luchar, y bueno, ahí Dios, lo que sea. O sea, disminuyó todo el valor de un sacrificio, de un holocausto. Lo hizo de menos. Logró que este holocausto llegue a ser tal vez como una especie de algo pagano, algo superficial. ¿Qué debemos hacer entonces frente a eso? Aprender, porque esto creo que hay que aprender. Aprender a esperar en el Señor. Una respuesta al problema, a la preocupación. Esto es un proceso que necesitamos aprender, hermanos. ¿Qué tan impaciente es usted? ¿Nos dejamos llevar por la impaciencia? Si como no estuviste, lo hice. Como no viniste, yo lo hice. Bueno, habrá momentos en que hay que actuar, ¿no? Y rápidamente, pero siempre cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios, no en contra. Confió en sí mismo Saúl, ¿verdad? Él dijo, yo lo voy a hacer, ahora soy rey y yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y lo hizo. Se tomó una atribución que no lo correspondía. Lo hizo. Pero esa decisión que tomó, que humanamente estuvo bien, digamos, ¿no es cierto? Pero no era el mandamiento de Dios, no era el pedido de Dios, no era la instrucción de Dios. Es decir, llegó este momento en que muchas veces, tal vez, no sé si le pasó a usted, dijo, esto lo hago. Y Dios, no importa Dios, esto es lo que hay que hacer. Y los mandamientos de Dios, eso no es importante ahora. Y se va en contra de Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que está reclamando Samuel. Por eso le dice, torpemente has hecho las cosas, neciamente has hecho las cosas. ¿Qué has hecho, hombre? Medite en la palabra de Dios, llene su cabeza de la palabra de Dios para entender lo que el Señor es, cómo hace las cosas. Medite en el Espíritu Santo de Dios que mora en usted, si es cristiano. Usted es templo del Espíritu Santo. Él es nuestro guiador, nuestro consolador. Él es quien nos guía a la verdad. Nos convence de pecado todo el tiempo. Sea sensible a su voz, a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. Entonces vamos a dejar de confiar en nosotros mismos y depender de Dios y confiar más en Él. Y esto, hermanos, Saúl no pidió perdón, se justificó, buscó culpables. Cuando Samuel le dice, ¿qué has hecho? Versículo 11, le estaba invitando a una reflexión, le estaba invitando a un reconocimiento de su error, le estaba invitando a que él entienda
el error que haya cometido, que cometió más bien, ¿no? Que él pueda darse cuenta del pecado que cometió, que se arrepienta. Esa era una invitación al arrepentimiento. Pero ¿qué hace Samuel? Samuel dice, es que tú pues no viniste rápido. O sea, le echa la culpa a Samuel. Es que el pueblo empezó a huir y le echa la culpa al pueblo. Él no se arrepintió, se justificó, buscó culpables. Esa es la peor manera de hacer las cosas. Eso es lo que podemos mirar de esta actitud de de Saúl. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces, contrario a esto, queridos hermanos? Esto, ¿no? Ser humilde. Aprendamos la humildad del Señor Jesucristo, ¿no? Dejar a un lado nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, dejar a un lado las apariencias como Saúl, dejar a un lado todo lo que vaya en contra de la desobediencia a Dios. Le invito a que usted lea conmigo en Salmos 139, 23 y 24, y le animo a que usted pueda repasar, reflexionar en este versículo, en este capítulo, más bien 139 de este Salmo, muy, muy lindo. Leamos estos versículos. Salmos 139, versículos 23 y 24. Mire lo que hace o puede actuar un hombre, una mujer, un joven, una chica, un chico que tiene un corazón humilde. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Esa es una muestra de humildad grande al Señor. Esta debe ser nuestra oración diaria, hermanos. Salmo 139, versículos 23, 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Dejar a un lado el orgullo, la autosuficiencia, nos va a ayudar mucho a crear en nosotros un valor en cuanto a la obediencia. Mire, así respondemos a veces ante las circunstancias. Y es necesario actuar, y es necesario ser personas que estamos atentos a las cosas, a las circunstancias, y de pronto nosotros como esposos, como cabezas de familia, somos llamados a responder en el hogar, en el matrimonio. Nuestras esposas esperan eso, que alguien responda, que alguien actúe. Pero hermanos, esta es la manera de actuar, no la manera de Saúl, sino la manera de Dios, confiando en Él, creyendo en Él, teniendo fe en Él, entregándole toda nuestra confianza, esperando en Él, dejando todo orgullo y autosuficiencia. Entonces podemos encontrar una actitud y una decisión tal vez no equivocada. La respuesta. Ahora, lamentablemente, la respuesta, la desobediencia trae una consecuencia. Ahora miremos eso un poquito. El resultado de la respuesta, ¿cuál fue el resultado de la respuesta? Ahora, ¿cómo le ha ido a usted cuando ha sido desobediente? ¿Bien o mal? Re mal, dice. Le ha ido re mal, ¿sí, no? O sea, nosotros somos conscientes de eso, hermanos. Sabemos exactamente lo que esto significa. Cuando actuamos en obediencia y cuando actuamos en desobediencia, sabemos lo que eso pasa, ¿no? Ya sabemos, ya miramos, porque lo seguimos haciendo. ¿Por qué a pesar de que desobedecer nos causa un mal en nuestra vida, seguimos lo haciendo? La respuesta, versículo 14. Lea conmigo, por favor. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue a Gilgal, hacia Gibeá de Benjamín. ¿Quién era el otro hombre que el Señor estaba buscando? David.
¿no? El segundo rey de Israel. Ahora mire, esta fue la sentencia de Dios. Lo dejó que el reino, más bien dicho, dejó que Saúl reinara 42 años, como usted leyó en el versículo 1, pero hasta ahí terminó. Cuando su reino podría haber continuado con el gobierno de los hijos, de sus hijos y de todas las generaciones que venían detrás de él. Pero Dios lo permitió 42 años y ahí terminó el reinado. Lo general, lo común que era en ese momento era que los hijos de los hijos seguían el gobierno. Esa era la intención. Pero esta desobediencia evitó que eso pase. Esa fue la consecuencia. Ahora mire, Saúl, lamentablemente, si usted sigue los capítulos después de este que estamos leyendo, y de hecho quiero pedirle que vaya al capítulo 15, aquí hay algo muy triste, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 10 y 11. Vaya un poquito más adelante, capítulo 15, versículos 10 y 11. Mire lo que está escrito aquí. La palabra del Señor vino a Samuel, al profeta. Mire lo que le dijo. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. ¿Quién dice eso? Dios. Pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. ¿Qué le parece eso, hermanos? ¿El Señor se arrepiente de las cosas que hace? Aquí dice que se arrepintió de haber ungido a Israel, perdón, a Saúl como rey de Israel. Terrible, ¿no? Lamentablemente Saúl no aprendió de esta situación, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse. El profeta Samuel le daba esa oportunidad. Él podía haber dicho, sí, disculpa, perdóname, me arrepiento. No, justifica su hecho, culpa a otros y sigue esa forma de actuar. Tanto que el versículo, mire, al capítulo 15, después de algún tiempo después, el Señor se arrepiente de su vida, de la vida de Saúl. Esto es terrible en realidad, ¿no? La forma en cómo podemos responder, la forma en cómo nosotros podemos mostrar nuestra obediencia a Dios. Dios no permita que en algún momento diga, no, me arrepiento de haber permitido que tal o cual nazca. No creo que le vaya a decir eso, Él no hace eso. Pero digo, en estas circunstancias es muy triste escuchar esto, leer esto. ¿Cuál debería ser el resultado entonces un poquito para ir cultivando, digo, en nosotros el valor de la obediencia? Primero, la obediencia no se determina por el afecto que pueda tener hacia la persona quien está mandando. O sea, yo no puedo obedecer, hermano, solo porque me agrada, solo porque me cae bien. No debe estar sujeto a eso. Entonces la obediencia tiene que ser voluntaria, con toda nuestra voluntad en ese lado, sin queja. Ejecute las peticiones u órdenes sin calificar si son de su agrado o no. ¿Cuántas veces usted o cuántas veces hemos dicho, toca? Es que toca, es que no hay más remedio. ¿Qué le parece eso? Eso delante de Dios no es una obediencia, hermanos. Toda solicitud es importante, por más sencilla que sea. No se queje por los continuos encargos que recibe, porque usted ha dicho, no, todo a mí, solo a mí, solo a mí. Dele gracias a Dios, decía en la primera reunión, porque al final usted ha mostrado capacidad. Usted ha mostrado que es una persona obediente y por eso piden que haga muchas cosas. Pero la queja es eso, ¿no? ¿Por qué solo a mí? Solo a mí. O tal vez usted está escondiendo su pereza y no quiere hacer muchas cosas. Pero si le hacen solo a usted, qué bueno, ¿no? Digo, gracias, porque estoy mostrando algo. Porque las personas están viendo algo en nosotros. Tal vez esa capacidad de responder, de obedecer. Importante eso, ¿no? Y esto, hermanos, procure eliminar de su persona esa visión mediocre de solo cumplir, de solo hacer porque toca. Sé que es duro,
Pero muchas veces actuamos así, hermanos. Aún las cosas entonces de otra manera. Si la obediencia es un valor, entonces en nosotros vamos a hacer las cosas de otra manera. Con gozo, con amor, con una actitud. Más allá, poniendo el detalle, poniendo un sello nuestro. Me dice que haga esto, pero yo hago más que eso. Me dice que haga esto, pero yo le pongo un añadido a eso. Como dice en la parte comercial, no, le doy un plus a eso. Hago algo más, no con las justas. Eso es lo que anhela el Señor. Es lo que podemos encontrar de esta reflexión, hermanos. Necesitamos entonces, como usted ve, de una forma muy urgente, ¿no es cierto? Necesaria, que la obediencia sea en nosotros un valor de vida, que muestre lo que somos, cómo pensamos, cómo actuamos, lo que decimos. Un principio, una norma que rige nuestra vida en todo momento. Ahora, ¿qué pasa si alguien nos pide que hagamos algo que va en contra de la palabra? En ese momento y exclusivamente en ese momento, usted no lo haga, desobedezca. Claro, solo ahí, pero ¿cómo logramos cultivar la obediencia como un valor en nuestras vidas, hermanos? Si Jesucristo no es su Señor, si Jesucristo no está en su vida, esto es muchísimo más difícil todavía. Entonces, conmigo, Romanos 10, versículos 9 y 10 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y pues, por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe, eso te hace salvo. Sin esa salvación y sin Cristo en su corazón como su Señor y soberano, esto no va a poder hacerlo. Va a seguir actuando entonces como que la obediencia es una postura de cada uno de nosotros, como una actitud que tomamos de acuerdo a las circunstancias y no un valor. Dios anhela que la obediencia sea un valor. Como dije, la clave de esa sujeción, de esa sumisión que Jesucristo mostró al Padre fue la obediencia. Tanto obedeció que dejó todo por cada uno de nosotros. Su vida dio por cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, creo que es importante analizar esto. Esto es importante que nosotros podamos entenderlo y guardarlo en nuestro corazón. Si usted vino por primera vez, bienvenido, gracias por visitarnos. No se vaya sin que nosotros oremos por usted y usted vaya con la firme esperanza de saber que Cristo puede estar en su vida. Permítanos hacerlo, por favor. Y mire este versículo que habla Pablo a los romanos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, mire, dice Pablo a la iglesia de Roma, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean astutos para el bien e inocentes para el mal. Pablo está reconociendo a la iglesia de Roma como la iglesia obediente. ¿Qué daríamos nosotros para que toda la ciudad de Ibarra nos reconozca a nosotros como la iglesia que obedece, como una iglesia obediente? Eso alegró mucho a Pablo porque la obediencia era conocido por todos, dice aquí. ¿Y la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Así que si usted es obediente, por muchos vamos a ser conocidos. Los vecinos de al frente nos estarán mirando qué tan obedientes somos. Alegraremos el corazón de Dios si obedecemos. Si usted es hijo, alegrará el corazón de sus padres si es obediente. Si usted es fiel de la iglesia, alegrará el corazón de su pastor si usted es obediente. La alegría, la obediencia trae alegría en todo sentido, usted lo sabe. Yo soy padre, anhelo que mis hijos obedezcan, no por miedo, sino por amor. Eso es tal vez lo más complicado.
Pero ese es el anhelo de mi corazón. Y espero que sea el suyo también. Según Charles Stanley, esta frase de él quiero compartir con ustedes. Dice que Dios nos manda a obedecerle, no porque es un tirano, no porque quiere presionarnos a hacer algo ni nada de eso, sino porque nos da un principio por el cual podemos vivir. ¿Qué es lo que está haciendo con la obediencia? Poniendo una especie de armadura alrededor de nuestra vida, que nos protege de mal, de todo mal. ¿Sí, no es cierto? Porque cuando obedecemos, las cosas van mejor. Pero si desobedecemos, usted ya sabe. Así que quiero que hagamos un compromiso todos juntos, hermanos. A través de estos versículos, Salmo 119 otra vez, versículos 33 y 34. Quisiera que se comprometa conmigo a hacer esto. Mire lo que dice el versículo. Enséñame tus decretos, oh Señor. Los cumpliré hasta el fin. ¿Está comprometiéndose con eso? ¿Sí o no? Nadie. ¿No quieren comprometerse con eso? Los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Ese es el compromiso que anhelamos tener, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor le dé la fortaleza, la voluntad necesaria, la valentía suficiente para poder cumplir este compromiso.